Gloria sea al Señor. Cuento para 5. Gloria sea al Señor. Vamos a ver un texto de la palabra de Dios. Amén. Bueno, gracias le damos a Dios, estamos escuchando los alcances, ¿no es cierto?, los logros, las actividades que se han desarrollado en este año, ¿no? En puntos de ayuda y todo lo movido que fue, ¿no es cierto, hermano? Pero, ¿no es cierto?, también tenemos que pensar en algo muy cierto. Yo estaba exactamente comentando esto en la duda, y algo que nos dejó, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo, que habló Él, lo habló, lo manifestó, ¿verdad?, y fueron sus últimas palabras, ¿no? Las palabras del Señor siempre, ¿verdad, hermano? Tenemos que estar atentos, porque ahí reside su voluntad, ¿verdad? Ahí reside su voluntad. Esta palabra última, cuando el Señor se despedía, ¿verdad?, se reunió a sus discípulos y les habló, ¿no? Y les dijo que se encuentra en Mateo en el capítulo 28. Capítulo 28, versículo Mateo, que dice así, versículo 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria sea al Señor. Vemos aquí, ¿no es cierto?, en Lucas también hay otro pasaje que se encuentra referente a estas últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que son tan importantes para nuestra vida y que nos da, ¿no es cierto, hermano?, una visión de lo que el Señor requiere, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, porque nosotros hemos sido llamados, ¿no?, llamados por Dios, gloria sea al Señor. Marcos, capítulo 16, y el versículo 15 dice así, ¿no? Y también las últimas palabras de Cristo. Y les dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio, dice, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¿Amén? Y en esto, ¿no es cierto?, vemos que el Señor fue enfático, ¿no?, en estas 12 cláusulas, ¿no?, podríamos decir principio y final de algo, ¿verdad? Primeramente dice, ¿no es cierto?, el que creyere, ¿no?, el que creyere, ¿verdad, hermano?, será salvo, y el que no creyere, ¿verdad?, también, ¿no es cierto?, enfáticamente dice condenado. Vemos el principio, ¿verdad, hermano?, de algo y el final. Amén. O creemos o no creemos, y ambos, ¿no es cierto?, ambas cosas arrojan un resultado, ¿no? Primeramente, si creemos, dice que somos salvos, ¿no? Es el final de la obra de Dios para con el hombre, ¿no? Porque entre estas 12 etapas, entre estos puntos, ¿verdad?, está lo que, ¿no es cierto?, justamente estamos hablando, ¿no? Relaciones, trabajo, actividades, ¿verdad, hermano? Amén. Todas estas cosas, ¿no es cierto?, se encuentran entre estos dos puntos, ¿no?, el principio y el final, ¿no? Creer en Jesucristo, ¿verdad, hermano? El final, ¿cuál es? Es la vida eterna. Amén. Pero hasta que llegue ese momento, ¿verdad?, esperamos a Jesucristo, y mientras tanto suceden estas cosas, ¿no? Actividades en la iglesia, ¿verdad, hermano? Muchas funciones, ¿verdad?, y muchos proyectos. Y esto está bien porque nos relaciona, ¿verdad, hermano?, y nos capacita para el servicio del Señor. Pero vemos que lo más importante, ¿verdad?, es, ¿no es cierto?, la proclamación
de la palabra de Dios, que es el llamamiento que cada uno de nosotros tenemos. Amén. Lo más importante, ¿verdad, hermano?, lo que tenemos que apuntar, ¿verdad, hermano?, a prepararnos para poder anunciar el mensaje de salvación, ¿verdad, hermano?, porque dicen, ¿cierto?, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿No es cierto? El Señor fue claro, ¿verdad? El propósito del Evangelio es que las personas puedan conocer a Cristo, ¿verdad? ¿A través de qué? A través del anuncio de la palabra de Dios. El Señor nos llamó con propósito, ¿verdad? Y ese propósito lo tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida, está, ¿no es cierto?, esta palabra del Señor, y por todo el mundo. Y cada uno de nosotros tenemos esa capacidad, hermano, de hablar a otros, de acercarnos a otros, ¿verdad?, de llamar a otros, así como nosotros hemos sido llamados. Hoy, si hablamos de llamada, podemos interpretar muchas cosas, ¿verdad, hermano? Me llamó fulano, me llamó sultano, me llamó, ¿verdad, hermano? ¿Y el Señor no te llamó? Amén. El Señor nos llamó también. Y el Señor también está llamando, ¿verdad?, a todas las personas de este mundo. El Señor les llama, porque hay un llamamiento, ¿verdad?, como dice la Biblia, es un llamamiento general, donde el Señor, ¿no es cierto?, después de haber resucitado entre los muertos, ¿verdad, hermano?, es como que el Señor abrió las puertas, ¿verdad?, ¿para qué? Para que la palabra de Dios, ¿no es cierto?, fuera, ¿no es cierto?, predicada a todos los gentiles que no era el pueblo de Dios. Hasta ese entonces solamente, ¿no es cierto?, estaba en un círculo el conocimiento de Dios que era para los judíos, ¿verdad? Pero a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio en la cruz del Calvario y de la resurrección y de la partida, el Señor dejó, ¿no es cierto?, abrió la puerta. Amén. Con esta palabra que dijo por todo el mundo ahora, ¿no es cierto? ¿Y qué más dijo? Que Él nos acompañaría en esto, en esta misión, ¿verdad, hermano?, de este anuncio de la predica de su palabra. Amén. Y esto tenemos que hacer cada uno de nosotros. Hay muchos métodos, hay muchas formas, ¿verdad, hermano?, pero cada uno de nosotros, ¿verdad?, individualmente tenemos la capacidad de poder llamar a otros, ¿no es cierto?, a través del conocimiento, ¿no es cierto?, que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Es muy sencillo poder decir, ¿escuchaste el llamado? A mí cuando alguien, ¿no es cierto?, dice, bueno, ¿quién me llamó? El Señor me llamó. ¿Amén? ¿Cómo podemos, ¿no es cierto?, lograr, ¿no es cierto?, interpretar y tener, ¿no es cierto?, un contacto con las personas, ¿verdad? Porque continuamente estamos relacionándonos con personas del mundo, ¿verdad? Como nosotros, personas que son necesitadas, ¿verdad? Y el llamamiento que Dios da justamente es para estas personas. Gloria sea al Señor. Por eso digo que es importante, amén, poder, hermano, ¿no es cierto?, cumplir este mandamiento de Dios. Y yo tengo que pensar en esto. Lo estoy llevando a cabo, lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo, tengo miedo, tengo temor, tengo vergüenza. ¿Qué cosa me impide, ¿no?, hablar a otro, ¿verdad? Y para que veamos, ¿no es cierto?, el enemigo, obviamente, de nuestras almas, de que nosotros emudezcamos y que nos demos de Cristo. ¿Verdad? En la iglesia podemos hablar, conversar, podemos instruirnos, ¿verdad, hermano? Y justamente la iglesia es prepararnos, ¿verdad, hermano?, para poder anunciar la palabra de Dios y que otras personas puedan conocer a Cristo. Por eso esto es importante pensarlo, ¿verdad?, e incorporarlo este año también como meta, ¿no?, como meta en nuestra vida, ¿verdad, hermano?, para ver resultados. Dice que el Señor nos hizo un llamamiento general y también hizo un llamamiento para los escogidos, ¿no? Ahí dice la Biblia, ¿no?, que hay dos llamamientos, ¿no? El llamamiento general es para todas las personas, pero también los que han sido predestinados,
esta es obra de Dios, que ya estaban predestinadas para este momento, ¿verdad? Y que solamente faltaba que escuchen que hay un Salvador, y ya, ¿no es cierto?, inmediatamente se incorporan, ¿verdad? Porque ya están predestinadas. Amén. Pero no quiere decir que el otro grupo general no tenga la oportunidad, tienen la oportunidad de salvarse igual que los predestinados. Tienen las mismas oportunidades. Por eso, ¿no es cierto?, hay un llamamiento general, muchos aceptan y otros rechazan. Amén. Y esto está, ¿no es cierto?, también contemplado en la palabra de Dios. Muchos van a aceptar a Jesucristo, otros van a rechazarlo, ¿verdad? Del llamamiento. Nadie va a quedar, hermano, ¿no es cierto?, sin haber escuchado el mensaje de salvación, ya sea por un modo, otro modo, hermano. Si no lo hacemos nosotros, van a hacer otros, pero la palabra de Dios, ¿no es cierto?, es escuchada en toda persona viviente en este mundo. Amén. ¿Por qué tiene que ser escuchada? Porque tiene que dar cuenta del Creador, ¿verdad? Cuando llegue el momento, tenemos que dar cuenta ante nuestro Creador. Por eso, hermano, es importante esto, ¿no? Y la vez pasada dije, ¿no?, que hemos sido llamados, ¿para qué? Para que tengamos comunión con Dios, para que tengamos, ¿no es cierto?, para que llevemos la luz del Evangelio, para que vivamos en santidad, porque dice que, ¿no es cierto?, el Señor nos dejó ejemplo, ¿no? Propósito del Evangelio, ¿verdad? El Señor nos ha dado ejemplo a través de qué? A través de la persona de Jesucristo. ¿Verdad? Que Jesucristo, hermano, se hizo carne, amén, hermano, y de esta manera podemos ver la esencia de Dios mismo, amén, porque el Señor dijo, el que me ha visto a mí, dice, ¿no es cierto?, ha visto al Padre, ¿verdad? Ahora nosotros no podemos ver a Dios ni a Jesucristo, pero podemos estudiar la Biblia y podemos mirar a Cristo y a través de Cristo conocer al Padre. Amén. Por eso, ¿no es cierto?, es tan importante cada día y cada momento, hermano, observar la palabra de Dios, ¿no? Porque ¿cómo vamos a conocer a Dios? Conociendo a Jesucristo. ¿Y cómo vamos a conocer a Jesucristo? Conociendo, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Amén. Y así, ¿no es cierto, hermano? Vemos, ¿no es cierto?, que Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y me basta, ¿no? Pero Felipe dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, ¿no? ¿No creen que soy el Padre que no somos? Amén. ¿No es cierto? Quien vio a Jesucristo, ¿no es cierto?, vio al Padre. Nosotros no vimos a Jesucristo, pero tenemos el relato, ¿no es cierto?, aquí en la palabra de Dios. Y lo conocemos a Jesucristo a través, hermano, de los consejos de la palabra de Dios, de la doctrina de la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Por eso tenemos que introducirnos siempre, ¿no es cierto?, mirando, ¿verdad?, todos los acontecimientos de la palabra de Dios, para que tengamos sustento espiritual en nuestra vida, hermano. Gloria sea el Señor. Bueno, hermano, qué lindo, ¿no es cierto?, es poder mirar todo esto y contemplar las maravillas de Dios para nuestra vida, ¿no? Pero también tenemos que ver los propósitos de Dios, ¿no? Porque vino la encarnación. ¿Por qué Dios se tuvo que encarnar? Amén. Porque Dios existía, pero no era visible. Amén. ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo en forma de carne, de pecado, hermano? Amén. Para hacerse visible. Si bien Dios no se deja sin testimonio, porque podemos ver en la naturaleza, hermano, de que esta creación no fue hecho de la nada, no apareció de la nada. Nosotros no aparecimos de la nada, hermano. Tiene que haber un ser supremo, amén, que haya hecho todo esto, ¿verdad? Entonces vemos que Dios no se dejó sin testimonio, ¿no? Porque la naturaleza es el testimonio de que es un Dios viviente, el universo, hermano, ¿no es cierto?, es un testimonio claro y enfático, ¿no es cierto?, de que hay un Dios viviente, ¿verdad, hermano? Quiere decir que Dios mismo, ¿no es cierto?, se reveló a través de qué? De la creación. Y toda persona, ¿no es cierto?, que nace en este mundo observa todo esto. Amén. Muchos contemplan y quedan admirados, otros, ¿no?,
no se dan cuenta, pero toda esta creación, hermano, ¿no es cierto?, es hecha por Dios, lo declara la Biblia. Muchas veces dice la Biblia que el Señor hizo todas las cosas, el mundo en el cual nos encontramos. Nosotros procedimos de su creación, Él nos formó, estaba leyendo en el Salmo que Él hizo nuestro corazón, ¿no, hermano? El Salmo 33 lo dice, el Señor dice, hizo el corazón del hombre. Qué tremendo, ¿no, hermano? Ese corazón que late tantas veces por minutos, segundos, ¿verdad, no? Y que nos mantiene vivo, ¿no? Y tan preciso, amén, que podemos descansar, dormir y Él sigue trabajando. Amén. Qué obra maravillosa de Dios, ¿verdad, hermano? ¿Cómo no vamos a creer que hay un Dios genuino y verdadero, ¿no? Pero aún así, el amor tan grande de Dios, ¿no es cierto?, se manifestó en la persona de Jesucristo cuando Él lo envió a este mundo. Le dio carne, le dio cuerpo, ¿verdad, hermano? ¿Para qué? Para que nosotros podamos visualizar físicamente, ¿no es cierto?, al Dios vivo y verdadero, ¿no? Y que Dios Jesucristo, amén, dio Dios, amén. El que cree en su palabra, Dios Jesucristo, y creo a Dios también, amén. Porque nosotros tenemos a Jesucristo, a Dios y al Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de la fe, de haber creído en nuestro Señor. Gloria sea al Señor. Por eso también el Señor Jesucristo era necesaria la encarnación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él tenía que pagar por nuestros pecados. Dios no puede morir, ¿verdad, hermano? Entonces tiene que tomar forma de cuerpo, como nosotros, hermano, para poder morir en la cruz, ¿verdad, hermano? Por eso Dios envió, ¿no es cierto?, a su Hijo Jesucristo a este mundo, ¿verdad, hermano?, para que Él pague, hermano, el precio de nuestros pecados. Amén. Por eso era necesaria la encarnación. Miren, no son cosas ocurrentes que acontecieron, acontecimientos aislados, no, hermano. Son planes de Dios, un plan perfecto de la obra de Dios que alcanza a todas las personas, hermanos, de este mundo, para que crean y puedan salvarse. Gloria sea al Señor. También el Señor nos dejó, ¿no es cierto?, el propósito de la encarnación fue darnos ejemplo. A través de la encarnación de Jesucristo, nosotros podemos ver un perfecto ejemplo de vida, de conducta, hermano, armoniosa. Él sufrió a nivel nuestro, ¿verdad?, porque Él se hizo hombre, carne, así como nosotros, ¿verdad, hermano? Tuvo tribulaciones, conflictos y cuantas cosas más, ¿verdad, hermano? Sin embargo, Él permaneció fiel, ¿no? Y dice su palabra, que nosotros tenemos que seguir sus pisadas, amén, su modelo, su conducta, ¿verdad? Y todo esto, ¿no es cierto?, entre un punto y el otro, ¿no?, entre la venida de Cristo y el final, ¿no?, de nuestra vida para alcanzar la vida eterna, amén. Entre ese lapso está el modo en que nosotros nos conducimos, ¿verdad, hermano?, y nos manejamos en el espacio de la vida que Dios nos ha dado, ¿no? Por eso es tan importante la comunión, las reuniones, ¿verdad? Y todo hacerlo como un solo cuerpo, para la gloria de Dios. Gloria sea al Señor. Por eso, hermanos, tenemos que continuar sirviendo al Señor, alabándole, mejorándonos, ¿no es cierto, hermano? No para gloria nuestra, sino, hermano, para excelencia de su nombre, hermano. Usted sabe que cuanto más podemos mejorar, ¿no es cierto?, más exaltaremos el nombre de Dios. Amén. Y por eso tenemos que buscar siempre, no conformarnos, ¿verdad?, como que bueno, hasta acá seguimos. Amén. Ni tampoco quedarnos ahí, no, hermano, ¿no es cierto? Busquemos la excelencia, ¿no es cierto?, para poder agradar a Dios, para poder honrarle al Señor, a través de nuestros talentos, como hemos escuchado, a través de nuestros servicios, ¿verdad? Siempre es lindo, ¿no es cierto?, y es confortable cuando buscamos mejorar, amén, para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra, hermanos, sino para la gloria de Dios, amén. Todo, hermano, siempre es para la gloria de Dios. Por eso tenemos que pensar, ¿no? Estamos ocupando un espacio de vida, amén.
¿Lo estamos desperdiciando con cosas vanas o tenemos en cuenta el llamamiento que Dios, el llamamiento por el cual Dios nos trajo a la iglesia? Amén. Miren, ¿no? Todos tenemos el mismo tiempo, nadie tiene más tiempo que otro, pero todos tenemos el mismo tiempo. Lo único que tenemos diferente es cómo empleamos el tiempo que Dios nos ha dado, ¿no? Lo empleamos para mejorar, lo empleamos para su servicio, ¿verdad? Todos tenemos actividades seculares en la vida, ¿verdad? Pero tenemos que darle también tiempo, ¿verdad, hermano?, a las cosas espirituales, ¿no? Aquí es un tiempo que estamos dando a las cosas espirituales. Venimos a la iglesia, ¿verdad? Cumplimos con el Señor, porque es necesario, porque necesitamos, no porque Dios necesite, nosotros necesitamos de Dios. Amén. Nosotros somos los necesitados. Y cuando uno se da cuenta de esto, hermano, ¿no es cierto?, acude inmediatamente a la presencia de Dios. Por eso, hermano, tenga en cuenta todos estos conceptos, ¿no es cierto?, porque Cristo vino al mundo, su llamamiento, hemos sido llamados, hermano, por Dios, hemos sido escogidos por Dios, ¿verdad? Hemos sido predestinados, ¿verdad? Y nosotros tenemos que alcanzar a otros, no tenemos que quedar en un grupito que somos nosotros solos, ¿verdad? ¿No? Sino de qué manera podemos, ¿verdad, hermano?, seriamente, ¿no?, hablar a otras personas y decir, hay un llamamiento general de parte de Dios. Y alguien le va a preguntar, ¿cómo un llamamiento general? Sí, Dios está llamando, ¿verdad?, al arrepentimiento, a la comunión. Dios quiere que le conozcan, Dios quiere que es un llamamiento, una invitación de parte de Dios a venir a Él. Y en consecuencia, ¿verdad?, cuando es expuesta la palabra de Dios, ¿no es cierto?, y el enfoque del Evangelio, hermano, ¿no es cierto?, a las personas tienen que obligadamente dar una respuesta, por sí o no. Amén. Por sí o no, ¿verdad? Y ahí uno queda libre, queda libre, ¿verdad, hermano?, de no haber hablado la palabra de Dios. Por eso el Señor no dé valentía, ¿verdad, hermano? A veces necesitamos ser valientes, ¿no? En el sentido, ¿no?, que para algunas cosas somos muy capaces, pero a veces para, ¿no es cierto, hermano?, poder hablar del Evangelio nos cuesta. ¿Y por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué podemos hablar de tantas cosas? ¿No? Nos cuesta tanto, hermano, ¿no es cierto?, hablar la palabra de Dios, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en esto, tenemos que trabajar, pensar, ocuparnos, darle tiempo, hablar con Dios, pedirle al Señor fortaleza, iluminación, capacidad para poder hablar su palabra, poder llegar de alguna manera, ¿no es cierto?, al necesitado, ¿no?, al que está, al prójimo, al más cerca. Es porque primero el que está más cerquita, ¿verdad? Al que está más cerca, ¿no es cierto?, comunicar siempre con buenos términos, ¿no es cierto? La palabra de Dios es sencilla, hay un llamamiento, Dios está llamando a todas las personas. Y cuando usted dice hay un llamamiento de parte de Dios para ti, amigo, compañero, fulano, sultano, ¿cómo? ¿Quién me llama? El Señor te está llamando a través de la palabra. Hay un llamamiento general, una invitación, Dios te está invitando para que seas salvo, para que tengas vida eterna, para que no vayas a condenación. Por eso Cristo murió. Y ahí se comienza a entablar, ¿verdad?, una conversación. Pero tenemos que iniciar. Tenemos que iniciar esto, hermano. Gloria sea al Señor. Esto es lo que le quería, ¿no es cierto, hermano?, ver, ¿no es cierto? Los otros días, el domingo pasado, cantaba Karina esa alabanza que decía, yo tengo una iglesia, ¿no es cierto?, una iglesia viva, ¿no?, una iglesia que predique, una iglesia que hable. Amén. Y queremos ser, hermano, ¿no es cierto?, esa iglesia, iglesia que anuncie. Amén. Ahí se ve esa advertencia, la palabra de Dios, la Apocalipsis. Ayer estaba hablando el hermano Vera, ¿no?,
que hablaba así de la iglesia de Esmirna, ¿no? Que dice, yo conozco tus obras, ¿no? Que tiene al ángel le hablaba, ¿no? Yo conozco tus obras, que tiene, bueno, que crees que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Crees que estás, ¿no es cierto?, de plena vida, pero en realidad estás muerto. Dice, ocúpate, ¿no?, de afirmar las otras cosas que están por morir, ¿no? Y miren, ¿no?, con un llamamiento, creemos que estamos haciendo algunos, pero sin embargo, ¿no es cierto?, nos estamos enfriando. Cuando uno se va enfriando, son cosas que se van perdiendo espiritualmente. Amén. Por eso dice, ocúpate, ¿no es cierto?, de las cosas, le da la oportunidad, antes que se mueran, antes que desaparezcan, hermano, de nuestra relación con Dios, de nuestro interés por las cosas de Dios. Amén. Por eso, miren, ¿no?, es un llamamiento de parte de Dios para nuestra vida, para que podamos servir al Señor, ¿no? Siempre en todo esto, hermano, está nuestra vivencia, ¿no?, nuestras relaciones seculares, ¿verdad? Obviamente no podemos estar las 24 horas, ¿no?, pero sí, hermano, ¿no es cierto?, apartemos un tiempito para ocuparnos, para leer, para orar, ¿verdad, hermano?, para pensar. A veces no hablamos, pero con el pensamiento, hermano, si nos detenemos, ¿no es cierto?, podemos entablar conversación con Dios. A veces no hace falta, ¿no es cierto?, hablar, sino con nuestros mismos pensamientos, hermano, podemos entablar una conversación sincera con Dios. Señor, mira mi debilidad, mi problema, mi aflicción. ¿Cuántas cosas? ¿Por qué no puedo hacer esto, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Hable, pregúntele al Señor. Estoy fallando, Señor. Me estoy debilitando. Amén. Todas estas cosas, hermanos, tenemos que tener en cuenta en el servicio de Dios. Por eso, hermano, gloria sea al Señor. El Evangelio que lleva a nuestra vida, hermano, no es para ocupar un poco de tiempo y nada más. Es algo serio porque trata, ¿no es cierto?, con nuestro destino eterno. Amén. No solamente con el presente, sino también con el presente y con el futuro. Amén. Y yo creo que cada uno de nosotros, si tenemos en mente esto, seriamente, ¿verdad, hermano?, tenemos que no preocuparnos, ¿verdad?, sino, hermano, ¿no es cierto?, ponernos firmes, ¿no es cierto?, porque las promesas de Dios están, la obra de Dios está realizada. Y la salvación que Cristo nos dio, hermano, ¿no es cierto?, es para siempre. Amén. Y nada más que nosotros tenemos que responder a esa tan grande gratitud que tuvo Dios para con nosotros. Amén. A veces somos ingratos, ¿no?, porque no correspondemos, ¿verdad?, a tanta gratitud de parte de Dios, a tanto amor, a tanta misericordia, ¿verdad? Somos débiles, ¿verdad, hermano? Y enseguida nos olvidamos de la misericordia de Dios. Yo recuerdo el día que se convirtió a Cristo, nosotros tenemos una experiencia distinta, muchos nacieron en el Evangelio, amén, gracias a Dios por lo que nacieron, ¿verdad? Es una bendición nacer en el Evangelio de Cristo. Pero otros venimos, ¿no es cierto?, de un mundo feroz, de un mundo que nos maltrató, de un mundo malo, ¿verdad, hermano? Y cuando nos llegó la salvación y ese perdón del pecado, hermano, ¿no es cierto?, no lo podíamos sostener del gozo y de la tranquilidad que lleva nuestra vida a nuestros corazones, un gozo, ¿no es cierto?, tremendo, ¿verdad, hermano? Y que a pesar, después pasa el tiempo, hermano, y es como que eso se fue diluyendo. Hemos perdido ese primer amor, ¿no es cierto? Y tenemos que volver a todo esto. Amén. Para alabarle a Dios con sinceridad, con valentía, con excelencia, ¿verdad, hermano? Gloria sea al Señor. No digo que no lo haya, gracias a Dios, ¿verdad, hermano? Pero siempre buscando, ¿no es cierto?, mejorar para la gloria de su nombre. Amén.
Por eso el Evangelio de Jesucristo, hermano, ¿no es cierto? Es tremendo, es tremendo. Tiene, ¿no es cierto?, tantas cosas, hermano, ¿no es cierto?, tan profundo. Quizás nosotros estamos por ahí arriba, ¿no? Pero es tan profundo y tan lleno de misericordia y tan lleno de prodigios y milagros, hermano. Y qué lindo es poder introducirnos, ¿verdad, hermano?, y nadar adentro, más hondo, ¿verdad?, para la gloria de su nombre. Por eso sigamos adelante, firme. Gloria sea al Señor. Cuando nos sintamos débiles, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? Repóngase. Dios le dio la capacidad, hermano, le dio el Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo no habla en nuestra vida. Nos habla nuestro inmediatamente, ¿no? Cuando cometemos un error, inmediatamente, ¿verdad?, se enciende la luz del Espíritu, ¿verdad, hermano? Y ahí deténgase y converse con él, pídale perdón, ¿no es cierto?, y restaurece, ¿no? Tenemos esa capacidad, ¿no es cierto?, de restaurarnos para la gloria de su nombre. El enemigo quiere que quedemos ahí opacados, sin vida, con las manos distraídos, confundidos. Pero el Señor nos ha dado el Espíritu justamente para ayudarnos en nuestras, dicen, ¿no?, debilidades. Como seres humanos, como personas, somos débiles. Pero por eso el Señor dejó el Espíritu Santo, ¿no?, para fortalecernos y para ponernos nuevamente en camino para la gloria de su nombre. ¿Amén? Y todos tenemos esa capacidad. Todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Nadie es más que otro. Todos tenemos la misma capacidad. Y tenemos que acudir, ¿no es cierto, hermano?, a atender a su llamamiento. Gloria sea al Señor. Por eso, hermano, gracias le damos a Dios por este año. Va a comenzar un nuevo año, ahora nos reencontramos, si Dios lo permite, el nuevo año, ¿no? El nuevo año 25, ¿no? Y bueno, Dios dirá todo lo que acontecerá este año, hermano. Amén. Entonces, a todos los hermanos les digo feliz año nuevo, hermano. Que Dios le bendiga con sus seres queridos, que la pueda pasar bien. Recuerde de Jesucristo, hermano, recuerde del amor de Dios. Amén. Manténgase en esa postura. Usted es un hijo, una hija de Dios. Pero, hermano, y eso lo esté en la iglesia o esté donde esté. Sepa que es una hija de Dios. Entonces, cuando uno tiene este concepto de uno mismo, hermano, su comportamiento es distinto, es diferente. Hermano, porque conserva esa identidad de hijo de Dios, ¿no? Yo soy hijo de Dios, ¿verdad, hermano? Amén, me tengo que comportar como tal. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque tengo que honrar al Señor. El Señor dice que Él es todo, hermano. No hay nada oculto para Él. Todo el Señor observa, todo el mira, todo el escucha, ¿verdad, hermano? Amén. Y entonces, de Él no hay nada escondido, hermano. Gloria sea al Señor. Bueno, hermano, muchas bendiciones. Que Dios le bendiga a usted y a la familia. Quizás todavía no está en la iglesia, pero lo cierto que pueda ser de bendición en su hogar. Que Dios lo bendiga.